de Derecho a tu alcance. Soy Cristina Coronado y a partir de este momento pónganse cómodos porque el día de hoy tenemos una invitada especial que nos va a recordar cómo es eso del buen derecho, nos va a hablar de su trayectoria, pero lo más bonito, nos va a decir cómo podemos entender esta situación por la que estamos atravesando, producto de este terrible suceso que nos ha movido a todos desde el 24 de junio. Estoy hablando de la doctora Nancy Rodríguez de Rodríguez. Ella es abogada egresada de la Universidad de Carabobo con posgrado en la Universidad Católica Andrés Bello. Ha realizado cursos en la UCAP, en el IESA, en Fedecámaras, en el Tribunal Supremo de Justicia, en la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, en la Universidad Metropolitana, en el Colegio de Abogados y en la Escuela Nacional de Hacienda. Ha sido jefe del Departamento de Sucesiones del CENIAT, registradora mercantil, miembro de la COPREL, instructora de la Escuela Nacional de Hacienda, del Instituto Pedagógico y del Instituto de Estudios Jurídicos. Docente de pregrado de la Universidad Fermín Toro, de la UCLA y también docente de posgrado de la Universidad Yacamú. Ha sido coordinadora nacional de los concursos para el ingreso del Poder Judicial, de lo que es el Tribunal Supremo de Justicia, en convenio con el Banco Mundial y las Naciones Unidas. Secretaria y vicepresidenta del Colegio de Abogados del Estado Lara, miembro del Tribunal Disciplinario y de la Comisión Electoral de este mismo colegio, delegada de las asambleas del IPSA y de la Federación de Colegios de Abogados en múltiples oportunidades y presidenta de la Junta Electoral Principal. Actualmente, la doctora ejerce libremente su profesión como gerente general del escritorio jurídico Rodríguez Roches y Asociados. Regenta una empresa inmobiliaria, BR, y es miembro regular de la Red de Instituciones Larenses, miembro del Consejo Consultivo de la Ciudad y de Fundasap, y vicepresidente del Colegio de Abogados en la Junta Directiva Ad Hoc nombrada por la Sala Electoral del TCJ. Doctora, para mí es un placer y siempre lo digo sin ningún tipo de reparo, que estos espacios me han dado tantísimas satisfacciones porque me han permitido conocer un poco más a esas personas que he admirado desde joven, que he visto con una trayectoria maravillosa y que sin duda vienen a ser un ejemplo para muchos de los abogados. Hoy me complace muchísimo tenerla acá y siéntase en casa. Bienvenida a Latina Medios. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. De verdad que es un placer compartir con ustedes y con todo el público que tiene este programa que tiene tanta audiencia sobre temas jurídicos que han sido mi pasión siempre y que una de las cosas que yo he practicado siempre es la formación permanente en las diferentes áreas y es lo que yo siempre le digo a mis colegas, a los que tienen menos tiempo, a los que están recién graduados, a los estudiantes, no dejen, todos los días hay que leer, siempre hay algo nuevo sobre prepararse y opinar. En este caso, bueno, yo tengo alguna experiencia en el área inmobiliaria y yo estuve regento en este momento una empresa inmobiliaria. Sin embargo, a pesar de que en este momento lo más importante para lo que está ocurriendo en Vargas es el aspecto médico y el aspecto de estructura de los ingenieros, yo creo que es importante hablar un poco de lo que significa el estado de emergencia que ha surgido a raíz de este desastre. Que el estado de emergencia es una previsión que tiene nuestra Constitución, que es distinta a los estados de excepción. Exactamente. Sí. Y justamente un poco como para orientar a nuestra audiencia, vamos a diferenciar ese tipo de situaciones, porque muchas personas tienden incluso a confundir esta situación de emergencia que viene sobrevenida por este desastre natural, pero también viene este ímpetu de pronto de tener respuestas jurídicas a todas las situaciones que están también por venir. Ciertamente, para muchos lo prioritario es la salud, es la vida, quizás encontrar a sus familiares desaparecidos, pero dentro de un tiempo no muy largo se van a generar o se van a suscitar controversias desde el punto de vista judicial con todo lo que tiene que ver con estas propiedades. Y hablemos de aquellas que estaban alquiladas, que estaban en una opción a compra, que estaban ya vendidas, en fin. Y también un poco más allá de lo que tiene que ver con las cosas que se encontraban adyacentes, hablemos de vehículos, en fin, todo lo que implica el derecho de propiedad. Pero antes de eso, doctora, yo quisiera, y no voy a perder la oportunidad, de que me diga por qué derecho y no otra carrera. De verdad que esa siempre fue mi pasión desde pequeña. Obviamente que cuando estaba estudiando bachillerato, a la hora de definir a cuál rama iba, si a humanidades o a ciencias, yo recuerdo que mi profesor, a mí siempre me gustaron mucho las matemáticas, me gustaban mucho los números, me gustan todavía los números, por eso ejerzo mucho tributario. Y recuerdo que mi profesor de matemáticas, que en paz descanse, siempre me decía que yo estaba preparada para ser ingeniero.
Y yo decía, pero es que yo siempre, la pasión mía de que estaba en primaria era ser abogado. Y mis padres, especialmente mi padre, decía que eso no era carrera para damas. ¿En la ingeniería? No, el derecho. Ah, ok. El derecho era una carrera para caballeros, porque esa era la tradición. Afortunadamente eso ha ido cambiando y ahora la mayoría de los abogados somos damas. ¿Y cuando usted estudió entonces predominaba la matrícula de caballeros? La mayoría eran caballeros. Yo me acuerdo que conmigo nos graduamos, éramos 70 los graduando en la Universidad de Carabobo. La mayoría eran como entre 40 y 50 caballeros y la minoría somos todavía, muchas estamos actuando todavía. Sin embargo, pues yo le dije a mis padres que si no estudiaba Derecho no estudiaba nada. Wow, decidida. Sí. De hecho, duré 3 días en huelga de hambre. No puede ser, porque su padre se negaba rotundamente. Se negaba rotundamente porque tenía que ir fuera. En esa época no había escuela de Derecho aquí en Barquisimeto y necesariamente debía salir fuera. Tenía 16 añitos, y entonces les dije, bueno, yo estudio Derecho y no estudio nada. No, bueno, no estudiará. Cuando ellos me vieron que yo estaba 3 días en huelga de hambre, entonces me dijeron, bueno, aceptamos que... De lo cual deduzco que obviamente en esa disposición, de verdad que era una pasión que he tenido siempre por el derecho, aun cuando como mujer al fin, pues el rol más importante que tenemos las mujeres y que tengo es la de ser madre. Claro. Pero también está vinculado al ejercicio del derecho y con mis hijos les he transmitido el amor por el estudio y por el avance de las cosas. En este momento el derecho de verdad que a nivel mundial tiene un avance muy importante como es la incorporación de la inteligencia artificial como herramienta, no para sustituirnos, pero sí como herramienta. Pero en concreto, con relación a lo que nos está convocando hoy día, que es el desastre lamentable del estado Vargas, ocurrido el 24 de junio del presente año, hay un estado de emergencia que la decreta el Ejecutivo Nacional. Comencemos por ahí. ¿En qué espacios o en qué condiciones es factible que se decrete un estado de emergencia? Porque hay personas que pueden tender a confundir una cosa de otra y no conocer que esto puede tener límites territoriales, condiciones de temporalidad y, en fin, alcances de derechos que evidentemente todos necesitamos saber hasta dónde llega esta esfera. Sí, fíjate, hay 2 estados que se parecen mucho, que es el estado de excepción y el estado de emergencia. El estado de excepción está más vinculado al elemento político, al hecho político. Por ejemplo, si hay manifestaciones, si hay choques entre los ciudadanos y los ciudadanos con el poder público, etcétera, etcétera, pues en casos graves puede ser decretado el estado de excepción y como tú bien lo dices, eso puede tener tiene un elemento territorial. Si esas circunstancias son dadas en todo el país, es decretado en todo el país, pero también puede ser decretado en un solo estado, puede ser decretado en un solo municipio. El estado de emergencia ya está más desvinculado del derecho político y se une más que todo a hechos de la naturaleza. Un deslave como el que lamentablemente ya ocurrió en Vargas, un sismo u otras circunstancias, lluvias, por ejemplo, permanentes, incendios, que llevan también desde el punto de vista territorial a decretar ese estado de emergencia. ¿Y qué significa el estado de emergencia para el ciudadano? En el estado de excepción, al ciudadano se le restringen sus derechos. Sus derechos constitucionales, que son los que nos protegen como individuos. Sí, algunas veces incluso están suspendidas las garantías. En el caso de desastre es al revés. El Estado está obligado a atender las necesidades del ciudadano, las de todo tipo. En este caso, las necesidades hospitalarias, médicas, de vivienda, de alimentos, el Estado está obligado. Y afortunadamente aquí el Estado ha tenido la gran colaboración de todos los venezolanos, ha despertado una solidaridad de todos los venezolanos y afortunadamente de muchos otros países que están acercando a Venezuela para ayudarnos en este estado de emergencia. Justamente hablaremos al regreso de esas condiciones mediante las cuales se dicta el estado de emergencia y ese deber que nace entonces en el Estado en relación a, si se quiere, lo que ya está reconocido desde el punto de vista constitucional, pero que ahora toma un poderío y una muestra que debe llevarse a la acción. Y es justamente esa protección que debe dar por el estado de emergencia nuestras instituciones. No se vayan, que estamos conversando con la doctora Nancy Rodríguez de Rodríguez acerca de cómo tratar jurídicamente esta situación por la que atravesamos en virtud del terrible terremoto del 24 de junio. Ya volvemos.
Estamos de vuelta acá en Derecho a tu Alcance con Cristina Coronado, el día de hoy conversando con esta invitada especial, la doctora Nancy Rodríguez de Rodríguez, quien ha hecho un coto en sus ocupaciones para hablar acerca de las formas jurídicas en las que se está manejando todo esto que tiene que ver con el terrible suceso que nos movió el piso, el alma y todas las emociones a los venezolanos el 24 de junio. Hablamos de el estado de emergencia, doctora Nancy. ¿En qué punto entonces una persona debe entender el alcance de esto y justamente cuáles son esas obligaciones del Estado en atención a haberlo decretado? Sí, realmente el Estado, cualquiera, pero en este caso el Estado venezolano, tiene una obligación de atender todas las emergencias, valga la redundancia, de todos y cada uno de los ciudadanos. Sin embargo, en este caso particular, el desastre ha sido tan grande que se le ha hecho imposible para el Estado atender él solo estas emergencias. Y aunque esté decretada y el Estado a través de sus órganos está tratando de dar lo mejor de sí para poder atenderla, como se ha dicho y se sabe, ha pedido ayuda al sector privado, a los empresarios, a las universidades, a las clínicas y, como lo dije, y los gremios profesionales, especialmente el Colegio de Médicos, la Federación Médica y el Colegio de Ingenieros de Venezuela. Y los colegios de psicólogos también. Los psicólogos también, la Universidad Central de Venezuela, la Católica. Todos ellos se han unido al Estado porque yo creo que es importante en este momento decirlo, que el Estado somos todos. El Estado no es el gobierno es el Ejecutivo Nacional. El Estado lo conformamos todos, no solamente los empresarios, la sociedad civil, todos y cada uno de los ciudadanos. Entonces, por eso, pero claro, el gobierno, el Ejecutivo Nacional, es quien decreta ese estado de emergencia y es el primer responsable de que las cosas fluyan. Ahora, yo creo que es importante hablar de lo que dentro del sector privado, las consecuencias que el sector privado tiene este desastre, lamentable, porque, como sabemos, se han caído, creo que alrededor de 600, 700 edificios, no solamente en Vargas, sino también en Caracas, en Altamira, en Los Palos Grandes, en San Bernardino. El mismo Chacao incluso se ha visto afectado. Sí, en Chacao. Entonces, claro, ¿qué va a pasar con esos inmuebles que se han derrumbado? Obviamente esos inmuebles tienen unos copropietarios. En este momento no sabemos. Entonces es importante manejar los documentos de condominio de esos inmuebles, porque en esos documentos de condominio y en los catastros de las respectivas alcaldías aparece un registro de quiénes son los copropietarios, de manera a determinar, en primer lugar, quiénes son esos copropietarios y, en segundo lugar, si esos copropietarios sobrevivieron a la tragedia o si lamentablemente fallecieron, porque una vez derrumbado el edificio, queda el terreno que es de esos copropietarios. Exactamente, y una de las cosas más interesantes es que, de cara de lo que está ocurriendo, es el hecho de que una vez que haya cesado, en cierta forma, la emergencia propiamente dicha, vendrá él, ¿cómo ahora me levanto? ¿Con qué cuento, qué tengo y qué no? Porque de pronto un individuo que haya perdido familiares y haya perdido propiedades, pero que tenga una mediana oportunidad de que se le reconozca una superficie de ese terreno como una vía bien para levantar algo o para comercializarla, ve una pequeña esperanza para poder hacer la continuidad propia de su vida. Y ni qué decir de los jóvenes que perdieron a sus padres y que quizás no tenían estabilidad financiera o no estaban preparados para este tipo de circunstancias, ¿no? La pregunta, doctora, es la siguiente, porque el venezolano tiene una tendencia a dejar las cosas para después y en eso está incluso arreglar sus propios documentos. ¿Qué pasa desde el punto de vista jurídico con aquellas personas que tenían pendiente eso de poner al día sus documentos en esas propiedades? Es que justamente, yo creo que lamentablemente cuando ocurren estas cosas nos tienen que dejar lecciones incluso a todos. Sí. Porque, por ejemplo, las juntas de condominio y las administradoras de esos condominios, que son dos figuras distintas, deben tener siempre en sus archivos un listado de quiénes son los copropietarios, nombre, teléfono y qué documento respalda esa copropiedad. Eso no se hace. Muy pocos condominios tienen eso al día. Y por otra parte, debemos presumir que la mayoría de la gente que tenía sus documentos, a lo mejor bien organizados, que los tenían en su closet, en una gaveta en la oficina, ahí se quedaron. Y lo último que la gente piensa es sacar sus documentos. Lo primero que la gente piensa es sacar su propia vida, la de sus familiares y algunos objetos de valor cercano.
Sin embargo, en el catastro de las respectivas alcaldías, ahí siempre hay un registro de todos los inmuebles. Pero eso lamentablemente no está al día en casi ninguna alcaldía. Y de hecho no está en alguno de los casos ni siquiera en un registro automatizado. Sin ir tan lejos, acá en el estado Lara, si quieres ir a ver dónde está el documento de condominio de una residencia en el este de Barquisimeto, te pasan este libro que es más grande que el del, no sé, y es una cosa que tienes que buscar durante muchísimo tiempo, porque Sí. no hay un sistema, a pesar de que ya tenemos, como bien lo dijo al principio, una inteligencia artificial con nosotros que nos facilitaría las cosas, no tenemos automatizada esta información. Sí, lo que pasa es que fíjate, este trabajo de la automatización de todos los registros, la notaría, los registros mercantiles, los catastros en la alcaldía, eso se empezó a hacer a finales del siglo pasado con financiamiento de organismos multilaterales, con el Banco Mundial, por ejemplo, y la Corporación Andina de Fomento, la CAA, el Banco Interamericano de Desarrollo. Ellos estaban dando, y eso lo hicieron con algunos países de Europa, dando financiamiento no retornable para automatizar todas estas cosas. Lamentablemente, por circunstancias que no vale la pena señalar acá, pero que hubo un cambio en el país por razones políticas, entonces se fueron rompiendo estas relaciones con estos organismos multilaterales, que yo creo que en este momento hay que retomarlos. De hecho, esos organismos multilaterales están ofreciendo nuevamente otorgar a Venezuela créditos no retornables para recuperar todo esto que hemos hecho. Pero la automatización de toda la documentación es importante. De hecho, yo le estoy recomendando a mi gente y a todos ahora en particular que la gente debe tener todos sus documentos en un pendrive para no tener ni siquiera en la computadora. Y yo me atrevo a decir, doctora, en la nube, porque En la nube, el pendrive tampoco lo cargo encima, ¿no? Sí. Y qué importante es justamente el unir estas ideas. Al regreso, me gustaría que ilustremos un poco a mi audiencia acerca de qué hacer en este desastre, el paso a paso, de cómo entonces empezar a tratar de dar una traza documental de todo el histórico propio de su derecho de propiedad, y sobre todo aquellas personas que no tienen idea de por dónde empezar, porque bueno, sencillamente no tienen los conocimientos jurídicos y quizás no tienen ni siquiera en este momento tan válido que así sea el tema de la salud mental como para ponerse en eso, el rol de nosotros como abogados en este momento justamente para darle la mano a toda esa cantidad de venezolanos que no saben de qué manera organizar eso, pero que tendrían que hacerlo. Esto es lo que quisiera que conversemos al regreso de esta emisión. Ya volvemos. Estamos de vuelta en Derecho a tu Alcance conversando el día de hoy con la doctora Nancy Rodríguez de Rodríguez, quien desde su sapiencia nos está ilustrando acerca de la forma en la cual podemos organizar un poco cada una de estas historias de esos compañeros, esos hermanos venezolanos que pidieron todo en el Estado Vargas y que evidentemente requieren organizarse. Yo, Estado, ¿qué estoy haciendo para darle la mano a estas personas? ¿Permito o no la injerencia internacional a los fines de la ayuda? Nosotros, juristas, ¿qué estamos haciendo al respecto? Más allá de mirar un poco, opinar y decir información, ¿estamos realmente tendiendo la mano a estas personas? ¿Es válido este momento, doctora Nancy, que quizás consideremos exonerar cualquier tipo de honorarios a las personas que requieren estos trámites? Tema incluso disciplinario y ético, ¿no? Podría venir por ahí. Sí, de hecho, tú estás tocando un tema, no es álgido, pero es un tema que tenemos que profundizarlo y ampliarlo. Así como los colegios de ingenieros, el colegio de médicos, el colegio de psicólogos, las universidades han estado dando su paso al frente para ayudar a estas personas, casi siempre sin costo para ellas. Yo creo que los colegios de abogados y la federación debemos también estar prestos para esto, empezar a prepararnos para darle apoyo a todas estas personas. Pero hay algo también muy importante que es en un organismo que es el encargado de cobrar los impuestos a nivel nacional y a nivel local. Exacto. A nivel nacional, que es el CENIAT, y a nivel local, que son las alcaldías, el CEMAN, aquí en Barquisimeto, por ejemplo. Entonces, debe hacerse un trabajo que nosotros preparemos como abogados para que todas esas personas sean exoneradas durante un tiempo de toda la parte tributaria. Pero además de eso, hay un procedimiento, porque como sabemos, ahí en ese desastre murieron muchas personas, a veces se murieron familias completas. ¿A quién le pasan esos derechos? Tal vez del apartamento, del terreno, del carro, de la cuenta de agua. Sucesoral. Sí, de la cuenta que dejó en el banco, etcétera, etcétera. Entonces hay un procedimiento que yo creo que vale la pena que se abra en los tribunales,
tanto del Estado Vargas como de Caracas, que es lo que llaman el procedimiento de vacancia. O sea, eso tiene que abrirlo el CENIAD a través de sus representantes, donde se solicita la vacancia, y ese es un procedimiento que dura más de un año en un tribunal de primera instancia civil, donde se llaman a todas las personas que tengan interés en determinados bienes para que concurran allí. Eso se hace a través de edicto. Y finalmente, después que concurren las personas que acreditan que son propietarios o no de tales inmuebles o de tales bienes, entonces el tribunal, a través de una sentencia, decide a quién le adjudican esos bienes. Claro, pero se me ocurre, y de cara un poco a nuestra realidad, porque la audiencia que está allí viendo nos dirá, bueno, pero ¿qué pido si primeramente ni siquiera existe un censo de que me identifique a esas 50.000 y algo de personas que estaban allí, ¿no? Entonces sería un tema como de reflexionar, como bien lo dijo hace unos minutos, cuán preparados estamos para esto y qué hacer entonces para ponerle nombre y apellido a estas personas en primer punto, en prima facie, porque luego voy a un tribunal y solicito, pero ¿qué solicité? ¿Qué debo llevar? Un poco recuperando la pregunta que quedó en el aire, ¿no? ¿Qué debe hacer esta persona que quiera de pronto intentar esta vacancia? ¿Qué hace? ¿Qué le demuestra al tribunal? Sí, fíjate, hay tres figuras que ocurren en este tipo de casos. Lamentablemente, como sabemos, ya van cerca de 6.000 las personas fallecidas que han sido recuperadas como fallecidas a través del reconocimiento de un familiar y de un médico forense. Se levanta un acta del médico forense, luego se inscribe, hay un operativo allá del CNE en Vargas, en La Guaira, donde se van registrando las actas de defunción. Pero la mayoría de las personas están desaparecidas, que no se sabe, y lamentablemente si aparecen ya no serán reconocibles. Exacto. Entonces ahí se abre un procedimiento que se llama el procedimiento de presunción de ausencia, donde esa es una figura establecida en el Código Civil, que cualquier persona interesada puede solicitar ante un tribunal que se declare la presunta ausencia de esa persona. Sin embargo, hay un periodo para esto. Claro, no es eso hay un inmediato. periodo, sí, a los 30 días, 90 días, perdón, y hay que demostrar que esa persona estaba viva y que vivía ahí. Exacto. Que es lo difícil, porque a veces hay gente que estaba de vacaciones, hay gente que estaba de paso porque iba a agarrar un vuelo de Maiquetía, entonces es difícil. Están haciendo un censo, pero de las personas que están en los campamentos, pero el censo de los desaparecidos no es tan fácil, pero eso allá hay que ir, y ratifico, los colegios de abogados y la Federación de Colegios de Abogados pudiéramos ser muy útiles en eso, y yo particularmente lo voy a proponer este viernes en una reunión de la directiva del Colegio de Abogados del Estado Lara, que nos preparemos para eso, para que podamos ayudar, a lo mejor desde lejos, dando charlas, preparando a otros abogados, pero sí hay muchas cosas que hacer. Incluso se me ocurre también el tema de que no necesariamente hay que abocarse de cara directo al traslado al Estado Vargas, bueno, porque muchas personas tienen su trabajo, sus familias, en fin, pero sí establecer como sistemas de guardias de colegas que tengan la intención de ayudar, y sobre todo teniendo en cuenta que hay muchas personas que están ya en diferentes refugios a nivel nacional, que, ojo, cada colegio se puede dirigir a cada estado en donde estén estas personas y abocarse en la atención jurídica correspondiente, ¿no? Entonces sería muy plausible hacer algo de esto. Pero una persona que quedó viva y que, bueno, perdió a sus familiares, pero tenía entonces este inmueble y tenía también un vehículo que está medianamente rescatable, algunas cosas, una propiedad, tenía un crédito bancario pagando ese inmueble. ¿Qué hace? ¿Qué es lo primero que debe hacer? Claro, fíjate, ahí hay tres puntos importantes. En relación a los créditos bancarios, es bueno recordar que cuando cualquier persona va a un banco y pide un crédito hipotecario para comprar un inmueble, obligatoriamente debe comprar un seguro de vida o de desastre, mediante el cual, en caso de que ocurra un accidente como este, el seguro paga el valor al banco, el crédito que estaba pendiente, y si queda un resto, se lo entrega a la persona propietaria de ese inmueble. Ese es otro procedimiento que también es un poco complejo. Casi no está actualmente porque muy pocos los bancos están dando créditos para comprar, pero si hay una hipoteca y es obligatorio el seguro debe pagarle al banco el saldo del crédito, y lo que quede se lo entrega a las personas. De hecho, de aquí de Barquisimeto, del Estado Lara, se han trasladado allá a La Guaira muchos evaluadores de seguros, porque le están pidiendo hacer esas experticias de forma tal de determinar cuántos y cuáles apartamentos estaban asegurados y cuáles
sean las consecuencias. Y el otro punto también que es muy importante, que son muchos, ¿verdad? Que no nos da tiempo para todo, son los inquilinos, los alquileres. Sí, de eso vamos a hablar justamente al respecto, porque el tema de estar en esa incertidumbre, de tenía este contrato por tanto tiempo y de pronto era un excelente inquilino, venía cancelando mi canon, pero ¿ahora qué? Tengo que seguir cancelando. Y está la otra persona que dirá, bueno, pero es que esa era mi propiedad y también tú asumiste una obligación. Yo segura estoy que esto va a cambiar la forma en la que muchos abogados redactamos ahora los contratos, porque evidentemente no teníamos esto ni siquiera en la mira. Pero ese punto, ¿ok? Ese punto de esa persona que quizás tenga esa pregunta, ¿estamos ya en capacidad de responderse lo que hace ese inquilino? ¿Tiene que seguir pagando? Fíjate, hay otra figura en derecho que se llama el hecho del rey. ¿Qué es el hecho del rey? El hecho del rey es una circunstancia que no corresponde a ninguna de las partes. Como sabemos, en todo contrato, ambas partes adquieren obligaciones, derechos y obligaciones. Y si alguna de las partes no cumple con sus obligaciones, la otra parte tiene derecho a exigir esa obligación. En el caso del arrendamiento, el propietario tiene la obligación de poner al disfrute del inmueble al inquilino, y el inquilino, las obligaciones básicas, pagar el canon. Pero ocurre una circunstancia como esta, llamada el hecho del rey. Esa es una figura en derecho que exonera a ambas partes de sus obligaciones porque no se atañe a ninguna de las partes eso. Creo yo que en el caso del inquilino, si desapareció el objeto del contrato, ya no está obligado a pagar el canon de arrendamiento porque no existe. Y nuestro máximo tribunal en todo caso tendría que fijar una posición, ¿no? Por aquello de que ¿qué haríamos entonces en diversas circunscripciones judiciales en donde se incoen algún tipo de litigio en este sentido? Creo que sería oportuno también que pues, los magistrados de las diversas salas hagan lo propio y fijen una postura que desde el punto de vista jurídico de los lineamientos, tanto para esas personas que están en esas condiciones como para los operadores de justicia e incluso, me atrevo a decir, hasta los propios estudiantes, quienes tienen una oportunidad en este caso, en este momento histórico, súper valiosa para aprender todo lo que se hace en condición de desastre. Al regreso vamos a seguir conversando acerca de todos aquellos aspectos que tienen que ver con este tipo de situaciones y me gustaría, doctora, conocer un poco su postura en relación a los más vulnerables, a los niños y a los adultos mayores que quedaron completamente desprotegidos. El Estado como tal, ¿qué está haciendo? ¿Qué vemos? O nosotros como sociedad dejamos esto en manos del Estado o nos involucramos. Este tema tan sensible que de pronto nos ha puesto a reflexionar acerca de lo afortunados que muchos de nosotros somos y qué hacer ante esta situación. Ya volvemos. Regresamos a Derecho a tu Alcance con Cristina Coronado, conversando el día de hoy con la doctora Nancy Rodríguez de Rodríguez, quien nos ha paseado por todo lo que tiene que ver justamente con esas múltiples cosas que pasan en estas situaciones, esas preguntas que se hacen las personas que no, pues que han perdido todo y que no saben hacia dónde ir, y aquellas cosas que nosotros, como afortunados de no haber pasado por este desastre, nos preguntamos por cuanto las tenemos allí visibles, ¿no? Usted dijo algo que me conmovió muchísimo y es que el mayor de los roles es el rol de la madre, el rol de ser madre, y evidentemente, como lo diría el poeta, cuando tienes un hijo tienes todos los hijos del mundo. Entonces ahora ver esta cantidad de pequeños que quedaron sin padres, sin madres, sin ningún tipo de familiar incluso, con quién ser albergado, la cantidad de niños que están desplegados incluso por el país todavía no identificados, algunos producto de este estrés postraumático no han salido del shock. ¿Cómo ve usted, desde toda su trayectoria, lo que tiene que enfrentar el Estado ahora con esta cantidad de víctimas tan vulnerables como son estos niños? Hay dos grupos de humanos que son, como decían, los niños y hasta los adolescentes y después los adultos mayores. Pero si hablamos de los niños y los adolescentes, en Venezuela hay una figura que son los consejos de protección, que debemos presumir que en el estado Vargas y en Caracas debe haber en esos consejos de protección, pero deben haber, mejor dicho, si hay consejos de protección en todos los estados del país que deben abocarse precisamente a conocer esta situación de forma tal que se puedan crear no solamente sitios para tener a estos niños, sino un sistema de adopción, porque hay muchos padres que andan buscando niños para adoptar. Pero allá en Caracas, en el estado Vargas,
en el estado de La Guaira, perdón, hay un grupo, no es un asilo, es un orfanatorio que lo regentan unas monjas. Y ellas están pidiendo que todos esos niños sean llevados a ese orfanatorio, en principio para cuidarlos, no para tenerlos permanentemente, porque eso requiere un procedimiento previo, etcétera, etcétera. Pero que se los llevaran para allá. Por un tema de tenerlos centralizados. Sí, pero ha habido problemas con eso, porque claro, eso no es tan sencillo, tienen que identificar a los niños, si es verdad que los padres murieron, etcétera, etcétera. Pero la monja decía que precisamente eso estaba dentro del estado de emergencia, que no podemos esperar a hacer procedimientos en un tribunal de niños y adolescentes, y mientras tanto los niños, ¿qué hacíamos con ellos? Claro, y me atrevo también a decir el riesgo que implica desde el punto de vista emocional para un niño ser entregado en colocación familiar o en adopción a unos padres y que de pronto aparezcan los suyos. Ajá, exactamente. Entonces, hay un tema doble ahí, porque la esperanza de esos padres que querían adoptar, que se va a ver entonces frustrada por esta situación, por la buena noticia de que hayan aparecido los padres en el supuesto de que ocurra, pero también la incertidumbre para los pequeños, ¿no? Eso decía la directora de ese centro. Ella decía que lo importante es que ellas querían era atender los niños, tanto desde el punto de vista de su alimentación, de su vestido, pero de su parte psicológica, darles cariño hasta tanto se busque salidas definitivas. Una contención. Ajá, porque si se hacía de una vez, podía ocurrir eso, que de golpe aparecía el padre, claro, porque el padre estaba hospitalizado, estaba inconsciente, etcétera, etcétera. Ellas estaban ofreciendo eso, yo creo que por ahí está la salida. Sí, recuerdo en el 99, fui voluntaria aquí en las Carmelitas Descalzas cuando el tema del aluvión y el deslave y todo esto, y habían no menos de 50 niños que fueron paulatinamente siendo rescatados por los padres que aparecían o por familiares, y hasta que no se entregó el último niño o se dio en colocación con algún familiar, y en aquellos casos que ya era completamente excepcional, pues se hizo en parte de terceros, no se cerró ese centro. Entonces creo que esta iniciativa de estas monjas pues sería un poco de replicar esta experiencia que ya de hecho tienen y que sería muy productiva. Sí, claro, sin entrar aquí en consideraciones de tipo religioso, pero sí debemos destacar que hay organizaciones como Fe y Alegría que están apoyando mucho, Cáritas y estos sitios de las iglesias católicas que están dando apoyo para recibir toda esa cantidad de personas y dar no solamente apoyo de su residencia, sino apoyo económico, apoyo afectivo, apoyo médico, sí, precisamente para adelantar todo este tipo de actividades. Y que es necesario el apoyo jurídico, sin duda hace falta allí para completar todo ese engranaje. Ahora, doctora, no quiero que se me vaya sin hablar de algo que es su fuerte, ¿no? La rama inmobiliaria. Disculpe que le haya preguntado tanta cosa, pero es que tengo que aprovechar tenerla aquí. Pero cuando pasan este tipo de circunstancias, nos ponemos a analizar no solo lo poco preparado que estábamos, sino los fortalecidos que están o no nuestros sistemas legislativos. La ley de propiedad horizontal, las leyes que regulan los arrendamientos inmobiliarios, es decir, toda nuestra parte legislativa relacionada con este tema tan común, tan de a diario, porque todos vivimos en una casa, constantemente alquilamos, compramos, vendemos, en fin. ¿Cree que está suficientemente robusta como para enfrentar esta situación? ¿Debería hacerse algún tipo de modificación? Sí, fíjate, hay tres leyes muy importantes. Bueno, por supuesto el Código Civil, que es la base de todas estas leyes, pero la fuente, pero la ley de arrendamiento inmobiliario que tiene el arrendamiento inmobiliario de inmuebles residenciales y el de arrendamiento comercial, que son dos figuras distintas. Yo creo que en este momento es prioritario atender el arrendamiento residencial. Sí. Porque ya muchos propietarios de hace mucho tiempo se negaban a ofrecer en arrendamiento sus inmuebles por temor a tener el riesgo de que no les paguen o que los puedan perder. Entonces, ya antes de este desastre, ya en la Asamblea Nacional se estaba considerando, había proyectos y anteproyectos de reforma, tanto de la ley de arrendamiento inmobiliario para muebles residenciales como comerciales. Pero en relación a la ley de propiedad horizontal, nadie ha tocado ese tema. Y es un tema sumamente importante. Porque la ley de propiedad horizontal, claro, y la ley de venta de parcelas, que son, muy afines, cuando empezaron a construirse, antes la ley de propiedad horizontal era muy poca, porque la mayoría de las personas vivían en casa, pero a medida que fue creciendo el número de edificios y apartamentos, tanto de oficinas y locales comerciales como residenciales, la ley de propiedad horizontal se fue quedando en el olvido, y ha traído muchísimos problemas el no haber reformado a tiempo. Yo creo que hay que reformarlo. Sobre todo tiene un artículo que es sumamente matador, para ponerle una palabra,
que es el que establece que toda decisión que se tome en un condominio debe ser por unanimidad de los copropietarios. Y qué difícil, ¿no? Eso ponerse de acuerdo en los condominios. Eso es imposible, porque a veces que hasta en un matrimonio es difícil ponerse en las materias de acuerdo. Imagínense con en 30, un 40 personas sí. Que no solamente que no se pongan de acuerdo, es que a veces no están, mucha gente se ha ido al exterior, Sí. otros se han muerto. Entonces, pero para tomar cualquier decisión, hasta de pintar el edificio por fuera, debe ser por unanimidad. Entonces, yo creo que debe reformarse la ley de propiedad horizontal, que debe haber por lo menos una mayoría calificada mediante asamblea. Sí, pero la unanimidad es imposible hasta en las compañías anónimas más importantes, porque siempre hay alguien que está en desacuerdo por algún detalle. Entonces, yo también voy a proponer en el Colegio de Abogados del Estado Lara, que tiene una gran tradición en este tipo de estudios y a través de las universidades, para que estudiemos un proyecto de reforma de la ley de propiedad horizontal. Pero aquí también hay otra organización en el Estado Lara, y disculpen los oyentes y la audiencia de esta televisora, que me imagino que se ve en otros estados distintos a Lara, cómo no. pero Lara tiene una gran tradición en el estudio del derecho, por muchas razones. Tiene el Instituto de Estudios Jurídicos, pero tiene una organización que se llama el Centro que lo fundó la doctora Nelly Cuenca de Ramírez, que es el Centro de Resolución de Conflictos, que es la mediación, Claro. que es una figura que a nivel mundial ha tenido mucho éxito. Y yo creo que vale la pena que en este caso utilicemos esos mecanismos de resolución de conflictos a través de la mediación que tiene ese centro que existe en el único estado en Venezuela, es en el estado Lara. Sí, ya tendremos por acá a la doctora Nelly Cuenca, porque justamente el poder hablar de formas de autocomposición procesal que nos eviten litigios costosos, demandantes largos, que nos desgasten emocional y económicamente, es una de las soluciones hacia donde yo en lo personal creo que debería caminar todo Estado. Doctora, ha sido un placer de verdad tenerla acá. Antes de que se vaya, las cámaras son suyas para dirigirse a esas personas que tienen dudas, que han pasado por toda esta situación de perder familiares, propiedades y respuestas. Perder respuestas creo que es lo peor que le pueden dar a un ser humano en la vida. Unos minutos para dar un poco de esperanza desde el derecho, desde la ley, que se construya justamente en el ánimo de todo lo que el ordenamiento jurídico ha creado para ser la base de toda sociedad. Sí, de verdad que dentro del dolor que tenemos todos, porque todos los venezolanos y no venezolanos, los que estamos aquí, los que están fuera, hemos sufrido en carne propia todo este desastre, que afortunadamente para los que estamos de este lado estamos con posibilidades de ayudar. Yo creo que es importante que la gente sepa que en Venezuela por lo menos el número de abogados está por el orden de los 350.000 abogados en toda Venezuela, y que no todos están aquí, algunos se han ido, pero la mayoría siempre están en disposición de dar su aporte, sobre todo a través de las universidades, tanto las públicas como las privadas, para que ese aporte sea consuelo para las personas. Porque el derecho no se ha hecho solamente, no se hace como cree la gente que es para ganar dinero los abogados. El derecho se hace para prestar un servicio, tanto desde el punto de vista profesional, desde el punto de vista didáctico, y desde el punto de vista ético, y desde el punto de vista ciudadano, que es lo más importante. Y en eso estamos comprometidos, y por eso le agradezco mucho a Latina Televisión y a Cristina Coronado haberme dado esta oportunidad, y ojalá que podamos seguir hablando de estos temas en diferentes ambientes y especialmente en esta televisora. Así es. Esto ha sido todo por hoy. La invitación es para la próxima semana, para que continuemos recorriendo todo nuestro caminar jurídico y no olvidar que el derecho está a tu alcance.